Quédate, porque este es un mensaje de parte de Dios para ti. La palabra del Señor en Mateo capítulo 14, versículo del 24 hasta el 33 se relata que en una ocasión los discípulos estaban en la barca en medio mar. Las olas, los vientos estaban demasiado fuertes. Entonces Jesús apareció caminando sobre las aguas del mar. En ese momento los discípulos se alarmaron y empezaron a gritar, fantasma, fantasma. Pero Jesús les dijo, tranquilos, porque soy yo. Entonces en ese momento Pedro le dijo, Señor, si ciertamente eres tú, ordéname que yo vaya a ti. Entonces el Señor quedó viendo a Pedro y le dijo, ok, ven. Inmediatamente Pedro puso sus pies en el agua y empezó a caminar. Empezó a caminar sobre las aguas porque él tenía su mirada enfocada solamente en Jesús. Pero llegó un punto en el que los vientos fueron más fuertes. Llegó un punto en el que las olas empezaron a ser más fuertes. Entonces Pedro desenfocó su mirada de Jesús y empezó a enfocar su mirada en las olas, en los vientos. Y en ese momento fue cuando Pedro se empezó a hundir y empezó a decir, Señor, por favor, ayúdame. Y Jesús le extendió la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y a qué quiero llegar con esto? En muchas ocasiones nosotros sentimos miedo de diferentes cosas. Nosotros podemos tener nuestra mirada enfocada en Jesús, pero cuando llega el problema, nosotros desenfocamos nuestra mirada del Señor y empezamos a poner nuestra mirada en la enfermedad, en la crisis económica y en todo lo malo que en ese momento estamos pasando. Pero el Señor nos dice, o sea, hey, confíen en mí, tienen que confiar en mí, o sea, no seamos personas de poca fe, no dudemos del Señor, porque lamentablemente somos personas que cuando estamos en procesos, en vez de fijar nuestra mirada en el Señor, empezamos a fijar nuestras miradas en el problema y empezamos a decir, ¿será que Dios es capaz de ayudarme en esta situación en la que estoy? Sí, Dios es demasiado capaz porque Él es un Dios de lo imposible, pero está en nosotros no desenfocar la mirada de Jesús, porque si nosotros desenfocamos la mirada de Jesús, ahí es cuando el enemigo va a empezar a venir con dardos a nuestra mente para hacernos caer en depresión, en ansiedad, en tristeza y en muchas otras cosas más. No te preocupes por el proceso, por la tribulación, por la guerra que estás viviendo. Simplemente enfoca tu mirada en el Señor, empieza a buscar el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadiduras. Si todo a tu alrededor se está cayendo en mil pedazos, quita tu mirada de la tierra, quita tu mirada de lo natural y pon tu mirada en Dios, pon tu mirada en lo sobrenatural. Empecemos a vivir confiando en el Señor, porque si el Señor nos hace caminar sobre las aguas, es porque Él estará ahí con nosotros para no dejarnos caer, para no dejarnos en vergüenza. Pero es muy importante que primero caminemos sobre las aguas. Y si desenfocamos nuestra mirada de Jesús, Él va a estar ahí para darnos la mano. Pero no dejes
que la leve tribulación te desenfoque y te aleje del Señor. No dejes que el problema te aparte del Señor. No dejes que el miedo te aparte del Señor, porque el miedo lamentablemente es un sentimiento que si tú no se lo entregas a tiempo al Señor, va a empezar a gobernar tu vida de forma inmediata y te vas a alejar del camino del Señor. No vivamos con miedo, ni con preocupaciones, ni con angustia. Vivamos con nuestra mirada enfocada en el Señor y esperemos en su tiempo y en su voluntad, porque el tiempo del Señor es perfecto. Que Dios te bendiga.